El pecado que Dios no perdona. El pecado que te lleva directamente a la condenación. Y es que la gente, cuando le hablan de pecado, cuando le hablan de arrepentimientos, ellos se molestan. Pero sí tiene que haber un arrepentimiento en la vida del hombre. Sí tienen que arrepentirse. Pero ¿cuál es ese pecado que condena a las personas directamente, sin excusa alguna? Hermano, dinos cuál es ese pecado. Bendito sea el nombre de Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Juan 3, versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Facilito. El que en él cree no es condenado. El que crea en Jesús de Nazaret, el que crea que Jesús vino aquí a la tierra a morir por nosotros para darnos vida y vida en abundancia, y reconocer que Él es el Hijo de Dios, reconocer que Él es Jesús de Nazaret, que Él es el Maestro. Con eso tú vas a alcanzar salvación, pero todavía hace falta más, porque ahí tú nomás estás reconociendo a Jesús como tu Salvador, y ahí no vas a ser condenado. Bendito sea el nombre de Dios. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, prácticamente los que están en el mundo, los que están caminando en el pecado, los que están caminando en la perdición, los que están caminando junto con sus dioses ajenos, los que están en el adulterio, los que están en fornicación, los que están en la inmundicia, en la envidia, esas personas automáticamente ya están siendo condenadas. Pero hay una esperanza para ellos, así como la tuvimos nosotros. ¿Y cuál es esa esperanza? Reconocer a Jesús como nuestro Salvador de nuestras vidas. Si nosotros reconocemos a Jesús como nuestro Salvador de nuestras vidas, el Señor nos dará vida y en abundancia. Bendito sea el nombre de Dios. Yo quiero que ustedes me acompañen a leer la preciosa palabra de Dios en el libro de Juan 3, del 1 en adelante, para tener un mejor entendimiento de cómo nacer de nuevo, de cómo dejar las cosas viejas, de cómo empezar en Cristo, de cómo recibir el Espíritu Santo y qué es el Espíritu Santo para nuestras vidas. Yo quiero que ustedes ahora me acompañen a leer la preciosa palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Dice el versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a dejarla hasta ahí, hermano. Vemos que aquí hay un hombre llamado Nicodemo, que él tuvo una inquietud en ver las grandes maravillas que hacía el Señor aquí en la tierra. Él se inquietó y él fue una noche, bendito sea el nombre de Dios, él fue una noche a donde estaba el maestro orando, a donde estaba el maestro hablando con Dios, y llegó con una inquietud. Bendito sea el nombre de Dios. Pero él ahí, en esa inquietud, él le dice al Señor, Señor, reconocemos que eres enviado por Dios. Reconocen
Ahí se ve que Nicodemo reconoció que Jesús era el Maestro, que Jesús era el Mesías, que era enviado por Dios por las grandes obras que el Señor venía haciendo. Por eso ellos reconocieron a Nicodemo, a Jesús. Bendito sea el nombre de Dios. Ellos reconocieron a Jesús como el Maestro, porque Él le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como Maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con Él. O sea, Él mismo dice: nadie puede hacer estas señales si no está Dios con Él. O sea, Dios está contigo. Por eso nosotros reconocemos, todo lo que estás haciendo tú proviene de Dios. Nadie puede hacer lo que tú estás haciendo aquí en la tierra, le dijo Nicodemo a Jesús. Pero Nicodemo quería saber, Nicodemo quería saber cuál era el secreto para tener ese poder que Jesús portaba en su vida. Bendito sea el nombre de Dios. Y Jesús le respondió: si no nace de nuevo, bendito, vamos a leerlo. Bendito sea el nombre de Dios. El versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hasta ahí Nicodemo no entendía lo que el Señor le quería decir, o lo que el Señor le estaba diciendo, o lo que el Señor le estaba respondiendo a lo que él quería. El Señor le dijo que tenía que nacer de nuevo para poder heredar el reino de los cielos. Ahí se ve que Nicodemo le hizo una pregunta a Jesús: ¿cómo él podía heredar el reino de los cielos? Por eso Jesús le dice: si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Nicodemo todavía queda que no entendía nada. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo no entendía lo que el Señor le estaba diciendo, pero más adelante el Señor lo viene explicando, y así como se lo está explicando a Nicodemo, así nos lo está explicando hoy en día a nosotros, tal cual, porque también hay un pueblo, también hay gente que tienen que nacer de nuevo. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso sigue diciendo la palabra de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Oiga lo que dijo: el que no naciere de agua y el Espíritu. Bendito sea el nombre de Dios. Está hablando para los bautismos. El bautismo en agua es salvación para nuestras vidas, hace parte de la salvación para nuestras vidas. A lo que dice el Señor aquí, sí hace parte de la salvación. Pero hay otra bastante importante, que es el Espíritu Santo. Nacer en el Espíritu, crecer en el Espíritu, nutrirse en el Espíritu. Vamos a estar explicando de este tema ahora un poquito más tarde, porque aquí vemos que en el versículo 7, en el versículo 6 dice: lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del Espíritu es. Bendito sea el nombre de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué quiere decir el Señor aquí a Nicodemo? Que si ya él nació de la carne, que si ya él salió de la carne, carne va a ser, pero tiene que nacer del Espíritu. Y cuando ya él nace en el Espíritu, ya ahí empiezas tú a tener otra vida, ya empiezas a tener otro ambiente, ya empiezas a tener la llenura del Espíritu Santo en tu vida, que es lo que nosotros queremos. Bendito sea el nombre de Dios. Ya hay que crucificar la carne. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso el Señor le dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando uno nace en el Espíritu, tiene que seguir en el Espíritu, tiene que guiarse en el Espíritu. Bendito sea el nombre de Dios. Yo quiero que ustedes me acompañen a leer en el libro de los Gálatas. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a buscar Gálatas 5, versículo 22. Vamos a ver
cuáles son los frutos del Espíritu Santo. Vamos a ver cómo vamos a caminar cuando el Espíritu Santo llegue a nuestras vidas y qué hay para nosotros con gozo. Bendito sea el nombre de Dios. Dice la palabra de Dios: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Estas palabras le dijo el apóstol Pablo a los Gálatas. Bendito sea el nombre de Dios. Y hoy nos está hablando a nosotros que si tú vienes a Cristo, que si tú naces de nuevo, que si tú reconoces a Jesús como el Maestro, como tu único y suficiente Salvador de tu vida, de tu alma, como tu protección divina, Él va a dar ese Espíritu Santo a tu vida. Y Él vendrá a tu vida y Él empezará a llenar. Y ahí vas a tener esos frutos hermosos en tu vida. Vas a tener paz, amor, gozo, paciencia, fe, benignidad. Imagínate lo que el Señor te va a dar si tú llegas a Cristo. Yo creo que hay personas que necesitan de volver a Cristo. Yo creo que hay personas que necesitan de que el Espíritu Santo vuelva a su vida. Porque aquí hay muchas personas que se han apartado de Dios y que ha querido y le ha orado a Dios para que Dios le hable. Y hoy Dios te está hablando. Hoy Dios te está diciendo, bendito sea el nombre de Dios, de que te vuelvas a Él. Que no seas, te está diciendo el Señor, que no te vayas a condenar tú mismo por medio de tu pecado. Él quiere darte el Espíritu Santo de Dios. Él quiere que tú llegues a los pies de Cristo. Él quiere darte este gozo. Él quiere darte esta paz que no has encontrado en el mundo. Él quiere darte quiere llenarte de fe. Él quiere darte benignidad a tu vida. Yo creo que hay un pueblo que tiene que arrepentirse. Yo creo que hay mucha gente que tiene que arrepentirse y tienen que llegar a los pies de Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea la palabra de Dios. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne. Ahí vamos, bendito sea el nombre de Dios. Los que son de Cristo han crucificado la carne. Quiere decir que cuando tú reconoces a Cristo como tu Salvador y empiezas a caminar en obediencia con el Señor, empiezas a vigilar, empiezas a ayunar, empiezas a ir a los cultos, empiezas a hacer la obra de Dios, tú crucificas la carne. La carne se crucifica en lloro, se crucifica de rodilla. La carne uno no puede dejar que se levante, porque la carne también tiene sus frutos. Y vamos a ver cuáles son los frutos que tiene la carne para nuestras vidas, porque los frutos de la carne es perdición para nuestras vidas. Por eso yo quiero que busquemos en el libro de Pedro. Vamos a buscar en el libro de Pedro. Primeras de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones, bendito sea el nombre de Dios, desead como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Bendito sea el nombre de Dios. Aquí vemos los frutos que da la carne. Y esos frutos que da la carne tenemos que desecharlo. Tenemos que sacarlo fuera de nuestras vidas. Tenemos que crucificarlo. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso el Pedro dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones. Bendito sea el nombre de Dios. Frutos de la carne, la hipocresía, el engaño, todo eso es fruto de la carne. La carne hay que sujetarla. Por eso él dice: desead como niño recién nacido la leche espiritual. Y aquí hay que desear como niño esa lechita espiritual. Cuando tú vienes a Cristo, cuando tú eres un niño recién nacido en Cristo, tienes que llorar como un niño. Mira cómo los niños lloran la leche
Bendito sea el nombre de Dios, la leche de la tetica de la mamá, cómo el niño llora, cómo el niño la desea, cómo la busca. Bendito sea el nombre de Dios, la busca. Mira, tú hiciste algo, la busca en la mañana, le busca la teta en la madrugada, busca la teta en la noche. A cualquier hora ese niño está pegado en la teta. Así tú tienes que desear la lechita espiritual. Así tú tienes que llegar a Cristo y arrodillarte y desear esa lechita a toda hora, a todo momento. No dejes de tomar esa lechita espiritual, porque esa lechita es la que te va a llevar a crecer, la que te va a llevar a tener una madurez en el Evangelio. Es la que te va a llegar a tener una madurez con Cristo Jesús. ¿Y qué más? Porque aquí hay algo maravilloso. Espiritual, no adulterada. No tomes leche adulterada. La leche adulterada es el pecado. Esa es la leche adulterada. El pecado que hay en la carne. Los deseos que hay en la carne. En la mujer ajena que codicias. El adulterio. Es vivir en la fornicación. Es vivir en la mentira. Es vivir en la envidia. Esa es la leche. Esa es la lechita, bendito sea el nombre de Dios, adulterada. Pero tú no vas a tomar de esa lechita adulterada. Tú vas a tomar de la lechita de la salvación. Tú vas a tomar de la lechita que Jesús te va a dar. Bendito sea el nombre de Dios. Bendita sea la palabra de Dios. Aquí vemos, hermanos, cómo hay un nacer en Cristo. Un nacer en Cristo es reconocer a Cristo como único, insuficiente Salvador de nuestra vida. Es reconocer que Jesús es el Maestro. Es reconocer que Jesús es nuestro ayudador. Es reconocer que Jesús es el Salvador de nuestra vida. Que Él fue el que murió en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando uno reconoce que Jesús es nuestro Salvador, uno tiene que empezar a tener esos frutos del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Uno tiene que empezar a nacer de nuevo, echar todas las cosas viejas en un saco roto. El Señor dice que Él tira eso a las profundidades de la mar. Todos esos pecados que tú tienes, Él los tira a las profundidades de la mar, para no acordarse de ellos. Pero Él los tira a las profundidades de la mar. Es cuando tú llegas y reconoces que Jesús es tu Salvador. Bendito sea el nombre de Dios. Jesús le dijo a Nicodemo y Nicodemo no entendía. Por eso el Señor le dice, si no me entiendes, que te estoy hablando acá en lo físico, ahora cómo vas a entender las cosas celestiales. Y yo creo que aquí hay un pueblo que está entendiendo esta palabra. Yo creo que hay un pueblo que está entendiendo que el Señor está diciendo que tiene que nacer en agua y en espíritu. Se tiene que bautizar y tiene que dejar que el Espíritu Santo lo limpie. Bendito sea el nombre de Dios. Y esto viene en proceso, porque ya cuando a ti Dios te limpia, ya cuando tú reconoces, ya cuando tú naces de nuevo, ya cuando tú empiezas a tomar de esa lechita espiritual, ya cuando empiezas a tener esa madurez, el Señor no quiere que empieces a tomar leche adulterada. El Señor no quiere que tú vayas a hacer cosas que a Él no le agradan. Porque vemos que hay pueblos que están nacidos, hay pueblos que han nacido de nuevo, que están en los pies de Cristo, que ya han reconocido de hace años, de hace 30, de hace 20 años, son cristianos, evangélicos, son pastores, pero que hoy en día están irreverentes con el Espíritu Santo de Dios. Que hoy en día han sacado al Espíritu Santo de Dios de los templos. Y yo creo que tienen que volverse a Cristo nuevamente para que el Espíritu Santo vuelva a entrar a sus vidas. Porque después que nacieron de nuevo, dejaron ensuciar su vida, dejaron ensuciar su espacio con inmundicias. Porque vemos que personas que han nacido de nuevo y en las iglesias son irreverentes con el Espíritu Santo de Dios. Ya hoy en las iglesias, hoy en día, hay bailarinas, hay danzarinas, hay porristas, hay desorden, hay de cuantas cosas en la iglesia. Hay mucha pintura, hay mujeres en licras, hay mujeres en short,
Hay mujeres con jeans apretados, demasiado apretados. Hay faldas demasiado apretadas. Se perdió el pudor en la casa de Dios. Después que tenían al Espíritu Santo de Dios, dejaron que su casa se llenara de demonios. Bendito sea el nombre de Dios. Y son personas que tienen que nacer de nuevo. Son personas que tienen que darle espacio al Espíritu Santo de Dios para que entre a su vida, para que Él los limpie, para que Él los reargulla de pecado, para que Él les saque toda esa inmundicia que ha entrado a sus vidas. Bendito sea el nombre de Dios. Yo creo, hermanos, que hay congregaciones que han sacado al Espíritu Santo de Dios. Hay muchas congregaciones hoy en día que han sacado el Espíritu Santo de Dios. Nacieron, crecieron, tomaron lechita, hicieron la voluntad de Dios, reconocieron a Jesús, pero que hoy en día están haciendo las cosas mal ante el Señor. Y hoy en día el Señor hoy le está diciendo nacer de nuevo. Eso te está diciendo el Señor hoy, que nazca nuevamente. Que ya en las iglesias no se ve el mover del Espíritu Santo de Dios en las alabanzas, en las adoraciones. Ya no se ve que el Espíritu Santo de Dios toque a una persona y entre una persona y dance esa persona en el Espíritu y se goce en el Espíritu, porque tienen unas tantas disfraces ahí bailando. Y tienen al pueblo concentrado al ver cómo brincan, al ver cómo saltan, al ver todas las payasadas que hacen. ¿Y el Espíritu Santo de Dios dónde está? Pero si tienen una excusa, es que David danzaba en el Espíritu. Y yo quiero ver una iglesia que dance en el Espíritu. Yo quiero una iglesia que abra las puertas de su corazón, la ventana, que explaye su corazón y el Espíritu Santo, lléname, venga a mí. Bendito sea el nombre de Dios. Ya no se ve el bautismo en lengua en las iglesias, porque han sido irreverentes con el Espíritu Santo de Dios. Ya no hay bautismo en lengua. Ya las lenguas que hablan hoy en día, los que vienen, los jóvenes, son lenguas ensayadas. Y no son lenguas que son buscadas con rodillas. No son lenguas que son buscadas con gemir ante el Señor, con llorarle al Señor, con arrodillársela al Señor. Esas lenguas de hoy en día son ensayadas. Iglesias hoy en día, escucha, iglesias hoy en día, donde las lenguas las ensayan. Donde hay un día para ensayar las lenguas. Donde hay un día para enseñarle cómo hablan en lengua, cómo mover la lengua, cómo hacer. Bendito sea el nombre de Dios. Esas son obras del Espíritu Santo de Dios. Esas no son obras de Satanás. Esta gente lo que está es endemoniada. Por eso el Señor hoy está hablando de nacer de nuevo. Porque hay una iglesia que tiene que nacer de nuevo. Hay una iglesia que tiene que volver a Cristo. Hay una iglesia que tiene que volver al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Esta gente algún día fueron personas de Dios, usadas por Dios, predicaban el pecado. Bendito sea el nombre de Dios. Algún día fueron llenas del Espíritu Santo de Dios, pero hubo un día que lo sacaron de su vida. Y es hora de que vuelvan a recibirlo. Bendito sea el nombre de Dios. Porque el Señor le está diciendo aquí en la palabra: si no naces de nuevo, no verás el reino de los cielos. Si no dejas el pecado, no verás el reino de los cielos. Si no me reconoces a mí como tu Salvador, o como el Hijo de Dios, como el Hijo unigénito de Dios, ya está siendo condenado. Y aquí está hablando para los impíos. Aquí está hablando para aquellas personas que están en el mundo, que no quieren reconocer que Cristo es su Salvador, que no quieren reconocer que Cristo fue el que murió por nosotros. Esta palabra está hablando a la iglesia y está hablando a las personas que están en el mundo. A ambas le está hablando. Porque cuando está hablando del Espíritu Santo de Dios, de que hay que nacer de nuevo, a ambos nos está hablando. A cristiano y a no cristiano. Porque hay muchos cristianos que ya no tienen al Espíritu Santo de Dios en su vida. Y hay muchos cristianos que ya sacaron al Espíritu Santo de Dios en su vida. Y para aquellos que están en el mundo, el Señor les está diciendo que es necesario de que venga y de que lleguen para ellos ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Es necesario de que ellos nazcan de nuevo para poder ser bautizados en agua y bautizados en Espíritu. El bautismo en Espíritu, como lo dije anteriormente, no se está viendo hoy en día en las congregaciones.
El espíritu, bendito sea el nombre de Dios, el bautismo en espíritu no se está viendo en las congregaciones. Porque dice, bendito sea el nombre de Dios, dice que el día del Pentecostés, dice que todos estaban reunidos y todos le repartieron lengua, fueron bautizados por el Espíritu Santo, fueron sellados por el Espíritu Santo, los apóstoles, los discípulos del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Bendita sea la palabra de Dios. Y nosotros también tenemos que buscar ese sello del Espíritu Santo de Dios a nuestras vidas. Y una vez Dios nos selle con su Santo Espíritu, no contritarlo, no dejar que Él se vaya de nuestra vida. Hay que hacer lo que Él le agrada que hagamos. Hay que caminar como a Él le agrada que caminemos. ¿Y cómo vamos a saber nosotros, hermanos, cómo caminar, cómo el Espíritu Santo de Dios quiere que uno camine? Fácilmente, obedeciendo la palabra de Dios, tú vas a caminar como el Señor te está indicando que camines. Bendito sea el nombre de Dios. El Señor hoy nos está diciendo que hay que nacer de nuevo. Y el pecado que condena al hombre automáticamente es el no reconocer a Jesús como el Hijo de Dios o como su Salvador en sus vidas. Bendito sea el nombre de Dios.